Hola, hola amigos, esto es Mundo Android Manía. ¿Cómo poder ocultar fotografías, videos, archivos, lo que queramos de una forma muy fácil y sobre todo sin instalar ninguna aplicación en el teléfono? Es lo que vamos a ver en este video. ¿Qué tal si vamos con la intro y mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like? Y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? ¡Anímense! Y bien amigos, ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro, este video es bastante corto porque es un truco muy fácil donde podemos ocultar fotografías, videos, archivos, lo que queramos que esté en nuestro teléfono sin que se vea a simple vista. Es decir, si abrimos la galería no vamos a ver esas fotos que no queremos que se vean o esos videos, o si abrimos el explorador de archivos, pues no vamos a ver esos archivos que no queremos que se vean. Por ejemplo, también aplica para PDFs, para Word, para los archivos que queramos. Esto es muy fácil y sin aplicaciones, pero también les voy a dejar por acá un video que había hecho tiempo atrás donde podemos darle un mayor grado de seguridad a estos archivos ocultándolos por medio de contraseña con mucha más seguridad, pero este no es el caso de este video, así es que comencemos. Bueno, y para este procedimiento simplemente lo podemos hacer en cualquier teléfono. No importa si es un Samsung, un Xiaomi, cualquiera con capa de personalización o sin capa de personalización. En este caso, si se dan cuenta, abrí la galería y esas son las fotos y videos que quiero ocultar. Bueno, eso es lo que me muestra la galería. ¿Qué es lo que debemos hacer? Irnos al explorador de archivos, crear una carpeta donde queramos. Yo la creé dentro de la ubicación de cámara. Ahí, si se dan cuenta, esta carpeta fotos y videos. Ahí coloco lo que quiero ocultar. Bien. Vamos a cerciorarnos, voy a abrirla para que ustedes se den cuenta. Ahí tengo un archivo en Word, un PDF, fotos, videos, y esto es lo que yo quiero ocultar. Eso era lo que me aparecía en la galería, si se dan cuenta. Ahí estoy abriendo algunas imágenes para que ustedes se den cuenta que estamos hablando de lo mismo. Bien, ¿cómo es el proceso de ocultado? Muy fácil, seleccionamos la carpeta desde nuestro explorador de archivos, vamos a más o propiedades, dependiendo, esto puede variar en cada navegador porque cada sistema operativo tiene su propia capa de personalización, cada referencia, cada marca de celular. Y aquí viene el quid del asunto. Simplemente le colocamos un punto, renombramos la carpeta, le colocamos un punto al principio y ya automáticamente queda oculto. Si se dan cuenta, ahí ya desapareció las fotos de la galería. Esto es porque en Android todos los archivos que están ocultos llevan un punto al principio. No quiere decir que no los podamos ver, los podemos incluso ver. Si los queremos ver manteniéndolos ocultos, simplemente nos vamos al mismo explorador de archivos, nos vamos a ajustes o propiedades. Esto puede variar un poquito, ahorita vamos a hacerlo con otra referencia. Y acá activamos la opción de ver archivos ocultos y ahí, si se dan cuenta, la carpeta aparece un poco desvanecida porque está oculto en este momento. Si la queremos volver a la normalidad, la renombramos y le quitamos el punto que inicialmente le habíamos puesto y ahí automáticamente aparece la carpeta ya sin esa marca de agua. Y si nos vamos a la galería, pues las fotos las tendremos que visualizar nuevamente en la galería. Ahora voy a hacer la prueba con un Xiaomi, con su capa de personalización. Voy al explorador de archivos por defecto. Bueno, primero les muestro la galería. Acá, si se dan cuenta, no me aparecen en el mismo orden porque acá posiblemente las fotos tenían diferente fecha, pero ahí ya las encontré. Estoy abriendo algunas para que ustedes se den cuenta. Bien. Ahora sí vamos a ver cómo se hace el ocultado. Es exactamente lo mismo. En este caso voy al explorador de archivos que viene ya con Xiaomi. Acá me aparece la carpeta que quiero ocultar. Le doy renombrar fotos y videos. Pero ustedes pueden crearla en cualquier ubicación, ¿no? Le coloco el punto inicial y automáticamente la carpeta va a desaparecer. Ahí me da la advertencia y ahí desapareció. Muy bien. Entonces este es el procedimiento en cualquiera de los teléfonos. Cualquier referencia lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Si me voy a galería, ahí ya no aparecen los archivos, como se dan cuenta. Entonces es muy simple el paso, no tenemos que instalarlo.
Y ahora, ¿cómo sería para si queremos hacerlo desde otro navegador o no nos gusta el explorador de archivos, perdón? Simplemente nos vamos a la Play Store, buscamos administrador de archivos y ahí aparecerán mil exploradores. Yo les recomiendo este, me parece buenísimo. Si no les gusta el que por defecto trae su teléfono. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, y este video fue bastante corto, pero creo que este truco es muy interesante aplicarlo. Yo lo estoy aplicando. Eso es todo por hoy. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Muchas gracias como siempre por ese apoyo. Cualquier duda que tengan acá en los comentarios estaré pendiente a responder. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.